Buenas tardes, comunidad de tecnología médica. Bienvenidos una vez más al último seminario de investigación del año 2020, este año que está marcado por la pandemia. Hoy día está con nosotros la colega tecnólogo médico, Mónica Pavés. ¿Ya? Mónica es formada en tecnología médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera en el año 2006 y también posee estudios de posgrado a nivel de magíster y doctorado en ciencias farmacéuticas en la Universidad de Sao Paulo en área de análisis clínico. Y ella está especializada en el área de bacteriología clínica y estudios de resistencia antibiótica en infecciones hospitalarias. Entonces, justamente por eso, hoy día tenemos la conferencia con ella que va a tratar sobre los mecanismos moleculares de la resistencia a antibióticos. Mónica, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación del Departamento de Tecnología Médica para estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Tomás, a ustedes por la invitación y espero que podamos compartir este tema con todos los colegas aquí o futuros colegas, ¿cierto? Y nada, que sea interesante y sea retroactivo. Perfecto. ¿Cierto? Mónica, cuando quieras compartes pantalla entonces y comenzamos con la presentación. Ya. Ya, ahí estamos. ¿Se ve? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Vuelvo a reiterar, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Y vengo a conversar un tema que, cierto que es de harto interés para nuestra profesión, que es el estudio de los mecanismos moleculares de resistencia bacteriana a antibióticos. Nosotros trabajamos mucho cuando trabajamos en el área de microbiología, ¿cierto? Haciendo los análisis de cuál es la resistencia que se presenta en las bacterias. Sin embargo, también es necesario estudiar un poco qué es lo que pasa molecularmente con la bacteria, ya que nos va a permitir permitir tanto orientar tratamientos muchas veces en el sentido de poder sugerir ciertas características que puede tener esa bacteria frente a los antibióticos, cómo se puede comportar frente a otros antibióticos, independiente que no sea el que haya sido testado. Y también podemos permitir ayudar en el control de las infecciones muchas veces, dependiendo justamente de cuáles son los mecanismos que la bacteria produce frente a la acción de este antibiótico. Para partir, ¿cierto? Vamos a hablar un poco cuál es la preocupación mundial de la resistencia a antibióticos. Se sabe que actualmente hay una muerte muy alta, más de 2 millones de muertes por, más de 23.000 muertes por resistencia a antibióticos, y también produce un problema de salud pública donde 2 millones por lo menos producen enfermedades que tienen resistencia a antibióticos, lo que hace que sea una causa de gasto a nivel salud público del país, del mundo, y también obviamente hace que se compliquen muchas enfermedades o infecciones a nivel hospitalario. Y esto es algo que se ha visto en diferentes partes del mundo, donde se ha visto lo que se denominan las superbugs, ¿cierto? O las superbacterias, ¿cierto? Que van a producir una crisis a nivel mundial, y se han visto de repente, por ejemplo, algunas escuelas cerradas por superbacterias, algunas unidades de cuidados intensivos, unidades, ciertos servicios, ¿cierto? Del hospital también que producen algún cierre debido a la presencia de estas superbacterias que necesitan ser controladas. Entonces, así han existido diferentes, tanto en la prensa como a nivel de artículos científicos, pues se puede observar este problema mundial de la resistencia a antibióticos, y como se ha visto varias veces, se aproxima que en el 2050 la muerte por resistencia a antibióticos va a ser mayor que la de cáncer. Entonces, ¿a qué se va esto? Que muy probable es que si no conseguimos frenar o controlar un poco la diseminación de esta resistencia antibiótica, la diseminación de estas bacterias resistentes a antibióticos, vamos a pasar de nuevo a esta era preantibiótica que se denominaba antes, ¿cierto?, de que existiera la penicilina, en la cual las personas morían de una infección. Entonces, y esa es una de las grandes preocupaciones actuales para esta área de los infectólogos.
Cuando hablamos de los antimicrobianos, nosotros podemos ver aquí una línea del tiempo de cómo han ido apareciendo los antimicrobianos. Ustedes pueden ver el puntito verde es cuando ha ido apareciendo el antimicrobiano y la estimación más o menos de cuándo apareció la resistencia para el antibiótico. Si nos damos cuenta, todos los antibióticos que existen actualmente ya tienen una aparición de resistencia, lo que significa que nos estamos quedando realmente sin posibilidad de un antibiótico eficaz frente a estas bacterias si realmente consiguen adquirir estos mecanismos de resistencia. Ya, es decir, el último que ha aparecido ha sido la linezolida y la tigeciclina, que han sido los más actualizados, linezolida en los gram positivos, ¿cierto? Tigeciclina para espectro más amplio. Sin embargo, la resistencia para esto ya está presente, ya se encuentra a nivel hospitalario también en algunos países. Entonces, la verdad es que nos ha limitado mucho la acción frente a estas infecciones. En el caso de los gram negativos es aún más complicado, no sé si recuerdan el 2016, me parece mucho que salió un nuevo antibiótico que pudiese ser utilizado a nivel de gram positivos. Sin embargo, para gram negativos no existen nuevos antibióticos que permitan ser utilizados especialmente frente a este tipo de bacterias que son multidroga resistentes, y más adelante vamos a ver también el por qué. Entonces, ¿qué es lo que se ha trabajado con los gram negativos principalmente para sobrepesar un poco este problema o esta crisis de resistencia? Es empezar a generar combinaciones de antibióticos o combinaciones o sustituciones a la droga que permitan un mayor uso o una mayor amplitud con respecto a al espectro de acción. Ya. Si nosotros nos vamos a la lista de prioridad de la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos ver acá entonces con respecto a resistencia, cómo lo que es gram negativos es una prioridad crítica, ¿ya? Las enterobacterias, principalmente resistentes a carbapenémicos, las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, esto asociado principalmente a que son bacterias que pueden llegar a ser resistentes a carbapenémicos y también a la alta prevalencia que hay de estas enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Tenemos también las pseudomonas, los Acinetobacter baumannii, ¿cierto? Y además tenemos una prioridad alta donde ya encontramos algunos gram positivos como Enterococcus, Staphylococcus aureus resistente a meticilina y como con vancomicina intermediario resistente, ¿cierto? Encontramos el Helicobacter pylori también, que es una bacteria ya quizás no tan común en nuestro laboratorio de microbiología, pero también ya está asociado a una resistencia con una prioridad alta. Y así diferentes bacterias asociadas, como ustedes pueden ver, a nuestro laboratorio clínico y que son bacterias que vemos frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que nos importa del estudio de la resistencia a antibióticos, de los mecanismos? Es principalmente lo que nosotros queremos evitar es la falla terapéutica. ¿Ya? Y para eso, entonces, ¿cómo nosotros podemos estudiar o evitar esta falla terapéutica? Una de las primeras acciones que hay que hacer es identificar la resistencia a antibióticos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio de microbiología? Otro es la identificación de mecanismos de resistencia, donde ya empezamos a entrar un poco más a analizar, ¿cierto?, la característica de la bacteria, analizar los mecanismos si son adquiridos o si son adaptativos, y finalmente también el cómo se disemina esa resistencia es lo que nos va a permitir identificar cómo se puede controlar y también identificar y poder hacer vigilancia un poco con respecto a estas bacterias que son droga resistentes. Para hacer la identificación de resistencia a antibióticos tenemos en primer lugar nuestros análisis fenotípicos, que por lo general, como es acá en Chile, están guiados a través de las líneas del CLSI, del Clinical Laboratory Standard Institute, ¿cierto? Y el cual nos permite tener cuáles son las metodologías que se van a utilizar para hacer los estudios de susceptibilidad y también cuáles serían entonces los criterios que vamos a utilizar para definir si una bacteria es sensible o resistente. Estas guías de laboratorio nos permiten entonces tener todas las normas de cómo se debe realizar el antibiograma, cuáles son las bacterias, los antibióticos que deberíamos probar y también a qué vamos a considerar resistente y qué vamos a considerar sensible dentro de nuestro estudio fenotípico. Perdón. Entonces, en primer lugar tenemos el antibiograma,
que es ya conocido por nosotros, que es donde hacemos la identificación de resistencia y podemos hacer la identificación para diferentes clases de antimicrobianos, ¿cierto? Lo que nos va a dar entonces una visión general si la bacteria es sensible, si la bacteria es resistente a qué clase de antibiótico o qué tipo de antibiótico principalmente, y también nos puede dar la característica si la bacteria es multidroga resistente. Y en algunos casos podemos hasta sugerir el mecanismo de resistencia. Si tenemos un ojo un poquito más experto, nos puede identificar también cuál es la característica. Por ejemplo, si tenemos un amoxiclavulánico al lado de una cefalosporina y vemos que hay un aumento del halo, podemos decir, oye, está asociado, entonces lo más probable es que esta bacteria tenga una beta-lactamasa de espectro extendido. Eso también se puede analizar dentro del antibiograma. El segundo análisis fenotípico que se realiza, que ya no es tan común para algunos laboratorios, pero sí se hace en algunos laboratorios o también en los equipos automatizados, nos dan una estimativa de este parámetro, que es la concentración inhibitoria mínima, que en este caso nos permite cuantificar esa resistencia que nosotros vimos en el antibiograma. Es decir, nosotros decimos en el antibiograma es resistente sensible y la concentración inhibitoria mínima nos va a decir qué tan resistente o sensible es, ¿cierto? Lo que entrega exactamente es la menor concentración del antimicrobiano, que va a producir la inhibición del crecimiento del microorganismo dentro de las 20 horas. Y esto nos va a permitir que muchas veces, a través de la concentración inhibitoria mínima, permite establecer esquemas terapéuticos, ¿ya? Que podemos identificar cuál es la concentración en la sangre, por lo general que es 4 a 8 veces sobre la concentración inhibitoria mínima. Nos puede permitir evaluar la resistencia, ver qué está pasando con esta bacteria, si está volviéndose cada vez más resistente o no, si está perdiendo la susceptibilidad, eso también lo podemos hacer, y también nos permite identificar o caracterizar mucho del comportamiento también, o ver cómo, dependiendo del comportamiento del fármaco, ¿cierto? Cómo debemos utilizar también el fármaco, las concentraciones que se deben utilizar, que es lo que finalmente nos permite la CIP. Sin embargo, cuando lo hacemos en un estudio de laboratorio clínico, en un análisis de susceptibilidad, nos permite identificar lo que yo les mencionaba, que es principalmente qué concentración o qué tan resistente o cuánto disminuyó la susceptibilidad a ese antibiótico. ¿Ya? Existe una comparación, solo para mostrarles aquí con respecto a lo que les decía, tenemos el antibiograma que nos entrega una difusión, ¿cierto? Esto no es que sea exactamente así, pero podemos tener una estimativa también con respecto a lo que es la concentración inhibitoria mínima en agar, en caldo, ¿cierto? Y también a nivel de los tiras epsilométricas que nos permiten también hacer análisis de concentración inhibitoria mínima. Otro fenotípico que se utiliza son los screening de resistencia, donde nosotros podemos hacer análisis, por ejemplo, de test para beta-lactamasas de espectro extendido, donde podemos ver el sinergismo que se produce con el inhibidor de las beta-lactamasas, como es el ácido clavulánico, con las cefalosporinas. Ya podemos también analizar a través de doble disco difusión, que es utilizar donde la diferencia del tamaño del halo cuando presenta el inhibidor de la beta-lactamasa y sin inhibidor de beta-lactamasa, como es el caso acá. Pueden verlo ahí. Y también tenemos, por ejemplo, el CARBA-NP, que es el que nos permite también identificar la hidrólisis del imipenem de una bacteria, en el caso para el estudio de carbapenemasas. ¿Ya? Siguiendo un poco entonces cómo podemos seguir analizando la falla terapéutica, nos vamos ahora a los mecanismos moleculares, identificar el mecanismo. Una vez que ya sabemos a qué la bacteria es resistente y qué tan resistente es, y también tenemos una idea según los screenings fenotípicos de qué es lo que se puede presentar, es que vamos al análisis de cuál es el mecanismo o identificar qué es lo que está produciendo la bacteria que la está llevando a ser resistente en esas características. Para eso primero necesitamos entender la resistencia de la bacteria, recordar que la bacteria tiene resistencias naturales, ¿ya? Es decir, que sea porque tiene un soporte genético cromosómico que le permite ser resistente. Por ejemplo, existen beta-lactamasas presentes en bacterias que es parte de su genoma, por lo tanto la bacteria es resistente a antibióticos, como por ejemplo la cluviera, donde viene la CTX, que es una beta-lactamasa de espectro extendido. Tenemos también la resistencia, por ejemplo, porque el antibiótico no funciona o no consigue entrar dentro de la bacteria, como es el caso de la vancomicina, que no funciona en gram negativos porque es tan grande que su tamaño no permite que entre por la membrana externa del gram negativo.
¿Ya? Y por otro lado tenemos la resistencia adquirida, donde aquí tenemos dos tipos de resistencia, la que es la adquisición de DNA externo, como es el caso de la adquisición de genes a través de plásmidos, a través de transferencia de genes, ya sea por transformación, por conjugación de la bacteria, ¿ya? O también a nivel de transposón, integrones. Y tenemos también lo que es la resistencia adquirida de modo adaptativa, en la cual la bacteria lo que hace es adaptarse a la presencia del antibiótico, generando cambios de expresión muchas veces de sus genes para impedir que el antibiótico entre dentro de la bacteria, lo que ocurre, por ejemplo, con lo que se denomina impermeabilidad de membrana. Es decir, la bacteria o la presencia, lo que hace es impedir que el antibiótico genere una concentración en su interior que le permita matar a la bacteria. Entonces lo que hace la bacteria es disminuir la concentración dentro de impide la entrada, lo que hace que aunque adentro entre una concentración mínima de antibiótico, con lo cual la bacteria se pueda defender. También otra característica de adaptación de la bacteria es la presencia de mutaciones, cuando la bacteria genera una mutación dentro de su genoma para defenderse justamente de este antibiótico. Todo eso se denomina resistencia adquirida y vamos a ver algunos ejemplos para ir explicando cómo es que funciona esto. Cuando hablamos entonces de identificar la resistencia, tenemos esta resistencia, vamos a preocuparnos principalmente de la resistencia adquirida que yo les mencionaba, y tenemos lo que son, existen diferentes mecanismos moleculares. Voy a dar un ejemplo de cada uno, que es, por ejemplo, el primero y el más conocido es la enzima modificadora del antibiótico, como es la hidrólisis del antibiótico, que es lo que ocurre con las beta-lactamasas, por ejemplo, donde la beta-lactamasa va a ir a romper el antibiótico para evitar que este antibiótico tenga actividad frente a la bacteria. Tenemos las enzimas modificadoras de algo terapéutico, en la cual la bacteria, es decir, la bacteria produce una enzima que va a ir a modificar ya sea el antibiótico, metilándolo, ¿cierto? O generando, perdón, no el antibiótico, genera una metilación dentro de la proteína, por ejemplo, dentro del genoma, o también o generando cambios de cargas iónicas, como en el caso de la MSR1 en la colistina, donde va a generar entonces impedir que el antibiótico reconozca el algo terapéutico. ¿Ya? También ocurre la modificación de los albos terapéuticos, ya donde lo que les mencionaba que es la adaptación, ¿cierto? Donde ocurren las mutaciones muchas veces, por ejemplo, la resistencia a quinolonas, cuando ocurren mutaciones en la DNA girasa, que es la que produce, ¿cierto? Las topoisomerasas que van a permitir, ¿cierto? El giro del cromosoma bacteriano para el enrollamiento y el superenrollamiento, ¿cierto? Y relajar el cromosoma. Y también tenemos lo que es la modificación en la expresión génica, que es lo que yo les mencionaba, que se conoce como impermeabilidad de membrana. Vamos a hablar de un ejemplo de cada uno para que vayamos entendiendo un poquito cómo es que funciona. Las enzimas modificadoras del antibiótico ya les mencioné, las beta-lactamasas son las más conocidas. Recordemos un poco cómo funciona la beta-lactamasa, ¿cierto? El beta-lactámico. El beta-lactámico lo que hace es impedir la transpeptidación de las cadenas tetrapeptídicas del peptidoglicano, ¿ya? Impedir entonces que se vaya generando la red de peptidoglicanos a través de impidiendo entonces esta transpeptidación, impide esta unión, lo que va a hacer entonces que finalmente no se produzca la pared. Y la beta-lactamasa, como yo les mencionaba, lo que se encarga es de hidrolizar el antibiótico. ¿Qué es lo que ocurre? La beta-lactamasa reconoce, o sea, el antibiótico reconoce la beta-lactamasa porque tiene una estructura bastante parecida a lo que es la transpeptidasa, ¿ya? Entonces la reconoce y va a ir a tratar de generar para impedir la acción de la transpeptidasa, pero en verdad es la beta-lactamasa, y al unirse la beta-lactamasa produce la hidrólisis del anillo beta-lactámico, que es el sitio activo que se encarga justamente de inhibir la transpeptidación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la beta-lactamasa? Va a producir que el antibiótico sea inactivo por la hidrólisis del anillo beta-lactámico. Desde que apareció la penicilina, a partir del año más o menos
Las beta-lactamasas clásicas, que son las que tienen los Staphylococcus aureus, empezaron a aparecer durante el año, creo que 2 o 3 años después de que empezó la penicilina. Ya los gram negativos empezaron a aparecer un poco después, a partir del año 49, me parece mucho. Y ya empezaron, una vez que empezaron a encontrarse estas beta-lactamasas, algunas cromosómicas, después en el año 65 y 72 empezaron a aparecer a nivel plasmidial, lo que permitía entonces que estas beta-lactamasas se movieran hacia otra bacteria. Y es ahí entonces que empezó la preocupación de esta diseminación de resistencia a través de las beta-lactamasas, cuando estas empezaron a aparecer a nivel plasmidial. Las primeras que aparecieron fueron la TEM1 y la SHB1, que son las beta-lactamasas clásicas también en los gram negativos. Ya le estoy dando el ejemplo de los gram negativos. Y una característica importante de esto es que después de estas empezaron a aparecer un montón de beta-lactamasas. De hecho, si nosotros nos vamos, aquí les puse un sitio, si ustedes lo pueden recorrer cuando tengan tiempo, lahey.org, donde está todo están inscritas todas las beta-lactamasas que se han encontrado, todas las mutaciones, todas las derivaciones que han salido de ellas, donde se encuentran más de 500 beta-lactamasas, y de las cuales 50% son beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que aparecieron estas beta-lactamasas, la TEM1 y SHB1, que eran resistentes a la penicilina principalmente y a la cefalosporina de primera generación, se empezaron a generar nuevos beta-lactámicos que tuvieran cambios en sus residuos, ¿cierto? Para que no sean reconocidos por estas beta-lactamasas originales. ¿Qué es lo que pasó? Que las beta-lactamasas entonces, una vez que empezaron a aparecer, ¿cierto? Estos beta-lactámicos con estas sustituciones, como se empezaron a generar las cefalosporinas de segunda, tercera, cuarta generación, ¿cierto? ¿Qué es lo que empezó? Que también las beta-lactamasas se empezaron a adaptar para poder reconocer entonces este tipo de antibióticos o estas sustituciones en los antibióticos, entonces así pudiesen también actuar, y es lo que se conoce entonces como las beta-lactamasas de espectro extendido, que son las beta-lactamasas que finalmente sí consiguen tener, se dice que es un espectro extendido porque justamente consiguen ahora hidrolizar también las cefalosporinas de tercera generación y cuarta generación. ¿Ya? Entonces, estas beta-lactamasas de espectro extendido, como yo les mencionaba, que casi el 50% de las beta-lactamasas actuales son beta-lactamasas de espectro extendido, permitieron entonces todos estos cambios que se fueron produciendo, todas estas mutaciones que se fueron produciendo en la beta-lactamasa, llevaron entonces a aumentar su espectro, y ahora pueden ser capaces de hidrolizar también desde tercera a cuarta generación y también monobactámicos. Una de las beta-lactamasas más prevalentes actualmente es la CTXM, que viene de la cluvera, como yo les decía, y tiene una característica importante porque ha sido bastante endémica a nivel mundial. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, cómo ha ido el cambio desde el 2005 hacia el 2009, y una característica interesante también es que esta CTXM se clasifica en grupos, en 5 grupos distintos. Y estos grupos se han ido cambiando durante la evolución, ¿cierto? Desde que empezó a aparecer la CTXM como endémica a nivel de resistencia, ¿cierto? Ustedes pueden ver cómo desde el año 2005 ha ido cambiando. Acá están las diferentes prevalencias de las principales CTXM. Y podemos ver cómo a nivel mundial, ¿cierto?, ha ido cambiando la característica de esta CTXM. Entonces podemos ver un poco la evolución o la dinámica que ha tenido esta beta-lactamasas de espectro extendido a nivel mundial, y con respecto a qué es lo que entonces actualmente nos estamos enfrentando. Entonces, al hacer estos estudios de caracterización de beta-lactamasas de espectro extendido, por ejemplo, nos permite identificar un poco este mecanismo, esta dinámica de cómo es que ha ido cambiando y qué es lo que, y de repente muchas veces hacer proyecciones y también intentar parar un poco esta dinámica. Si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros tenemos el 2009, ¿cierto?, al presente, donde podemos ver también que, por ejemplo, la CTXM15 es una de las más prevalentes a nivel mundial, y a nivel latinoamericano, donde tenemos la CTXM1, no se ven muy bien los números ahí, la verdad,
son también una de las más prevalentes a nivel mundial junto con la CTX-M15, pero aquí ya nosotros tenemos otra más que es la CTX-M2, que es lo que yo les quería mostrar. En la región latinoamericana, especialmente el Cono Sur, había sido mucho tiempo caracterizada, como ustedes pueden ver en el 2005, casi endémica para CTX-M2, y eso ha ido cambiando con el tiempo. Y de hecho, nosotros hace poco, en el año 2019, publicamos justamente este cambio que se produjo en los perfiles de CTX-M2, donde los últimos años siempre había sido considerado en Chile, por ejemplo, como endémico la presencia de CTX-M2 con un casi 80 o 90% de las bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido en Chile producían CTX-M2, y nosotros reportamos que ahora actualmente a nivel de, por lo menos al sur de Chile, el cambio ya se pasó a lo que ocurre a nivel global, que es el grupo de CTX-M1, donde el CTX-M2, ustedes pueden ver, es solo un 20% versus un 84% del grupo CTX-M1. Entonces nos permite identificar que esta dinámica que se estaba produciendo a nivel mundial también está produciéndose en Chile. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces con estas beta-lactamasas de espectro extendido? La producción de beta-lactamasas de espectro extendido, y por qué también es de importancia crítica para la Organización Mundial de la Salud, es porque la prevalencia es muy alta. Ustedes pueden ver aquí, en Sudamérica llega a 53% en las infecciones por Klebsiella, siendo que ustedes saben que Klebsiella y E. coli son una de las bacterias gram negativas más comunes, entre bacterias más comunes en infecciones hospitalarias, ¿cierto? En infecciones de ITU también, ¿cierto? En diferentes infecciones tenemos la E. coli y Klebsiella siempre liderando. Y la resistencia la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido es de un 53% en estas bacterias. En Chile es aún más alta, es de casi 60%. Entonces, lo que nos permite identificar que tenemos un 60% de estas bacterias que son resistentes a todas las cefalosporinas. ¿Ya? Por lo cual hay que buscar otros métodos de tratamiento, y por lo general la resistencia no viene acompañada solamente para eso. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que quedamos solo con la actividad de beta-lactámicos para carbapenémicos. Sin embargo, cuando hacemos análisis, este es un trabajo del 2017, de qué es lo que pasa con la resistencia a carbapenémicos, es algo que también se ha disparado a nivel mundial. Nosotros podemos ver, Chile aparece con casos esporádicos de KPC, me imagino que ustedes han visto algunos casos, ¿cierto?, de KPC. No tenemos mayores casos de otro tipo de resistencia, que se han encontrado algunas NDM, algunas OXA también, ¿cierto? Pero siempre preocupada de estas que son más plasmidiales. Pero podemos ver entonces a nivel mundial cómo la resistencia a carbapenémicos también está siendo un problema en enterobacterias y en gram negativos en general, ¿ya? Eso para presentar un poco la idea de qué es lo que ocurre con un mecanismo de hidrólisis del antibiótico y cómo se puede diseminar también. Quería mostrarles un poco sobre eso. Cuando hablamos de otro mecanismo molecular, ¿cierto? Podemos hablar de la modificación del algo terapéutico, que es traer una resistencia un poco más nueva, un poco más en boga, que es la polimixina. No sé si han escuchado la resistencia a polimixina. La polimixina es un antibiótico que está casi de última opción terapéutica después de los carbapenémicos, cuando la bacteria ya es resistente a carbapenémicos, la utilización de polimixina. La polimixina tiene un problema de que es altamente tóxica para el organismo, entonces muchas veces hay que definir si realmente sopesa utilizar la polimixina versus la salud del paciente. ¿Ya? Sin embargo, cuando se utiliza la polimixina, el mecanismo de acción de las polimixinas, del colistin, que es parte de este grupo antibiótico, es que produce una desestabilización de la membrana, uniéndose al lípido A del lipopolisacario, ¿ya? Del LPS, se une al lípido A, entonces esto permite una desestabilización de la membrana, lo que hace que entonces la bacteria pierda la indemnicidad de la membrana y pueda entonces verse afectada ya sea por ingresos de agua, salida de iones, ¿cierto? Entonces produce una desestabilización completa de la célula. La forma de resistencia de esto es generar modificaciones a nivel del lípido A que haga que se genere, en vez de tener una red
de iones negativos que va a permitir la atracción de la colistina es que se genera una red catiónica a nivel de la superficie del lípido A, permitiendo entonces una repulsión de la colistina. Esa es la forma en que existen los mecanismos de resistencia a colistina. Esto se genera a nivel, puede generarse a nivel intrínseco de la bacteria también a través del mecanismo PMR, ¿ya? Donde se puede adicionar el L-ARA4, arábico 4N, y siempre se me olvida, el P-etilenamina, ¿cierto? Que es el de... que genera entonces estos que tienen una carga positiva, ¿cierto? Y van a generar esta red catiónica para impedir la repulsión. Cuando se genera este mecanismo, ¿cierto? De la adición del PTN o del L-ARA4N, ¿cierto? Al lípido, genera entonces estos cambios que van a hacer la repulsión, y la verdad es que son de fácil detección a través de Malditov. Se puede hacer una detección a través de Malditov. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un lípido A nativo donde va a tener esa característica, nuestro perfil de Malditov frente a un lípido modificado, ¿cierto? Y frente a un PTN modificado. Entonces, la verdad es que nos permite identificar si la bacteria está generando entonces estos cambios, estos mecanismos moleculares de resistencia a nivel de lipopolisacarios, a nivel del lípido A, que finalmente es el que va a generar la resistencia a colistina. Sin embargo, una característica de esto lo puede, como yo les mencioné, el operón PMR, ¿cierto? Que actúa para que genera esta enzima de adición del PTN y del L-ARA4N, ¿cierto? La generación de estos operones que son intrínsecos, también se ha encontrado a nivel ahora plasmidial una enzima que tiene la capacidad justamente de hacer lo que hace este operón PMR, que es generar entonces del fosfatidel etanolamina, ya, que es el mismo el PTN que les había mencionado, pueda unirse al lipidoaje. Entonces la generación de esta enzima MSR1 va a permitir la unión del PTN al lípido A y generar entonces la misma resistencia que se podía producir y que de hecho se encuentra en algunas bacterias de forma intrínseca, generada ahora a través de resistencia mediada por plásmidos. Y la presencia de este MSR1 fue encontrada en el 2015 en China, en unos chanchos, ¿cierto? Donde se encontró que producían este gen que era albergado en una Escherichia coli que se encontró en los chanchos, ¿cierto? Y la importancia de esto era un poco la diseminación que podía tener debido al consumo de este animal y también la presencia de fecas, ¿cierto? Que podían llegar a las aguas y así una contaminación en general de esta bacteria que si bien venía desde los chanchos, en China comenzó a encontrarse a nivel tanto de veterinaria como a nivel también humano. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un estudio donde mencionaba justamente cómo, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, lo que se ha encontrado en comidas, en animales, en veterinaria, en humanos y también en el ambiente, como yo les mencionaba, que puede ser también pasado a través de las fecas de estos animales. Y se ha demostrado que en Asia hay una prevalencia muy alta, por lo que les mencionaba actualmente, que fue donde se encontró este gen plasmidial de diseminación, donde podemos ver entonces cómo se ha presentado principalmente en animales, un poco en humanos, ¿cierto? En algunas características. Si vemos Sudamérica, por lo general se ha asociado a animales y a humanos, especialmente en Brasil y Argentina. En Chile existen reportes del año 2018 con los primeros pacientes que han tenido resistencia con este gen MSR1. ¿Ya? Sin embargo, ha sido de forma esporádica también. Si pasamos a otro análisis a otro mecanismo molecular que podemos encontrar, podemos hablar de la modificación de algos terapéuticos, que yo les mencionaba uno importante, es la mutación. Les quería traer el ejemplo de la linezolida. La linezolida es uno de los últimos antibióticos, como ustedes pudieron ver cuando les mostré la línea del tiempo, ¿cierto? Que nos permite, impide la unión, ¿cierto?, del ribosoma o la formación del ribosoma para generar la traducción del RNA mensajero, ¿ya?
Eso es lo que hace. Entonces, finalmente va a inhibir la síntesis proteica, bloqueando la formación del complejo ribosomal. No permite que el complejo 30S con el 50S se unan. ¿Ya? La mutación esto lo hace principalmente uniéndose a la estructura del 23S, ¿ya? Que es bien característico, por ejemplo, para otros antibióticos, como es en el caso de la claritromicina, por ejemplo. Entonces, cuando hay terapias prolongadas de linezolida frente a Staphylococcus aureus, por ejemplo, meticilina resistentes, ¿cierto? Le empieza a ocurrir, la presencia de la linezolida lleva entonces a que la bacteria produzca una mutación de este árbol terapéutico, que sería el 23S muchas veces, el dominio 5 específicamente el 23S, lo que va a impedir entonces que la linezolida vaya y se pueda unir a este complejo ribosomal, es decir, a esta subunidad del ribosoma, ¿cierto? Y entonces va a impedir que pueda generar la acción antibiótica. ¿Ya? También otra característica de la resistencia a la linezolida se ha visto también la alteración de la conformación de las proteínas L3 y L4, que son partes estructurales junto al 23S, es parte estructural de la subunidad del ribosoma, y también a través de mutaciones se generan alteraciones de su conformación, alteraciones estructurales, ¿cierto? Que van a impedir también, es como que queda tapado el sitio de unión de la linezolida al 23S, protegido un poco por estas proteínas ribosomales L3 y L4. Este es un ejemplo, existen muchos ejemplos con respecto a cómo la modificación de algos terapéuticos llevan a resistencia a antibióticos. Yo les había dado uno al comienzo, que tenemos por ejemplo la fluoroquinolona, ¿cierto? La resistencia a quinolonas en general a través de las mutaciones en DNA girasa, la claritromicina también, la resistencia a claritromicina está asociada a ciertas modificaciones específicas del 23S también. Entonces, la verdad es que la bacteria utiliza mucho este mecanismo de modificación de algo terapéutico para generar la resistencia, porque es un mecanismo adaptativo, ¿ya? Es un mecanismo que la bacteria se adapta frente a esta presión selectiva o frente a este agente hostil, ¿cierto? Para impedir su muerte. Una característica importante también es la modificación de la expresión génica. Quería mostrarle un ejemplo básico, es el engrosamiento de la pared celular en el caso de los enterococos, algunos estafilococos, ¿cierto? Lo que hace en el caso para los glicopéptidos, que son la vancomicina. Es un ejemplo básico de demostración de cómo entonces al aumentar la expresión de la producción de peptidoglicano va a hacer con que haya muchos más sitios donde el glicopéptido se pueda unir, ¿cierto? Y va a generar finalmente un agotamiento del antibiótico, generando entonces que una vez que el antibiótico se agotó, la bacteria aún tiene una gran cantidad de peptidoglicano, ¿cierto? Que va a generar esta pared celular. Esto pasa principalmente en gram positivos. Ustedes saben que los gram positivos tienen una pared que es bastante que es grande, ¿cierto? Con más de 20 o hasta 50 peptidoglicanos, ¿cierto? Paredes de peptidoglicanos, ¿cierto? Entonces esto va a generar, el engrosamiento de pared puede llegar a duplicar eso, haciendo con que entonces se agote el antibiótico y la bacteria aún así tenga la formación de su peptidoglicano, de su pared celular, perdón. Una característica importante también de la expresión génica de la que les quería conversar es sobre la multidroga resistencia. Todos los anteriormente que hemos visto, yo les puse casos específicos asociados a un antibiótico, como por ejemplo la vancomicina, en el caso del engrosamiento de pared, la adquisición del MSR1 en la aciacolistina, linezolida, la mutación en el 23S, y así otros que hemos mencionado, ¿cierto? Pero existe una forma en que la bacteria, cuando no tiene o no ha generado o se ve enfrentada a la presencia del antibiótico o este agente hostil, ¿cierto? Es que la bacteria genera un mecanismo SOS de protección. ¿Ya? Y este mecanismo SOS es el que se conoce como multidroga resistencia cuando es frente a los antibióticos. ¿Y cómo es que actúa? La multidroga resistencia se encarga principalmente de impedir
o de evitar una concentración alta que ingrese a la bacteria del antibiótico. Y eso lo hace principalmente a través de dos vías. Una, aumentando la expresión de bombas que puedan expulsar el antibiótico que ya ha ingresado, y reducir el ingreso del antibiótico a través de la reducción de su permeabilidad de membrana. ¿Ya? Esto es más común encontrarlo en gran negativo debido a la reducción de la permeabilidad de la membrana externa. ¿Ya? Entonces, por lo general, si nosotros recordamos un poco cómo es la membrana externa, ¿cierto? La membrana externa tiene la capa de fosfolípidos abajo, ¿cierto? Tiene arriba los LPS, y tiene los ingresos principalmente de muchos de los antibióticos o de muchos de sus nutrientes son a través de porinas, que si bien no tienen una especificidad para cierto nutriente o cierto metabolito, sí tiene una especificidad a nivel catiónica y a nivel de tamaño. ¿Ya? Y entonces lo que hace la expresión de multidroga resistencia por lo general es disminuir la expresión de estas porinas, que acá yo se las voy a mostrar. Estas son las porinas, por lo general son 3 canales juntos, esta es una porina, que lo que hace entonces cuando se produce una expresión, es decir, una modificación de la expresión de estas porinas, por lo general lleva a disminuir la presencia de estas porinas para evitar que entre, o muchas veces también lo que ocurre es modificar estas porinas produciendo cambios a nivel interno del loop, ¿cierto? A nivel interno de cada uno de los canales, impidiendo que entren ciertos metabolitos, y entre ellos pueden ser los antibióticos. Esto no es específico para antibióticos. De hecho, cuando la bacteria activa este tipo de mecanismo de resistencia, hablamos que es un mecanismo que también a ella le afecta a nivel de fitness bacteriano. La misma bacteria se ve diezmada con respecto a los nutrientes que le van a entrar. Por lo tanto, la bacteria tiene que empezar a trabajar a niveles mucho menores, a niveles metabólicos mucho menores. ¿Ya? Esto es solo para ver, como ustedes pueden ver, el loop que está dado por lo general le da la carga de cuáles son para identificar un poco la especificidad, que es una especificidad muy baja, obviamente, de carga que puede tener su interior, está dado por este loop, y también las mutaciones que puede ir produciendo, modificaciones que puede ir produciendo, va produciendo entonces cambios dentro de su canal. ¿Ya? Como les mencioné también, en la impermeabilidad de membrana no está solamente la cerradura, por así decirlo, de la membrana externa, no es simplemente que se aísla a través de la membrana externa, sino que también se produce un aumento en la expulsión de los antibióticos que ya pudiesen haber entrado. Recuerden que la bacteria funciona a través de, cuando es modificación de expresión génica, funciona a través de estímulos, por lo tanto tiene que haber la presencia del antibiótico o haber reconocido la presencia del antibiótico para empezar a producir estos cambios a nivel de expresión génica. Y tenemos entonces las bombas de expulsión del antibiótico, ya que también se genera y que están relacionados a multidroga resistencia porque tampoco son específicos, y genera entonces la salida, evitando la concentración en el interior. ¿Qué le permite esto a la bacteria? Yo ya les mencioné, la bacteria tiene la característica que si hace esto, tanto como el aumento de la expulsión de antibióticos, que va a permitir, ¿cierto?, la salida de muchos de los antibióticos, pero también de algunos nutrientes, y a su vez también con esta impermeabilización que genera de sus porinas, ¿cierto?, por la disminución de expresión de porinas, va a generar una disminución del fitness de la bacteria. Y esto va finalmente a un periodo largo de tiempo, va a llevar con que la bacteria se vea muy afectada en su fitness y muchas veces tenga que morir debido a que no es capaz metabólicamente de mantener un metabolismo tan bajo, ya un fitness tan bajo. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Si bien produce todo este mecanismo SOS de generar para disminuir la concentración en su interior, lo que sí va a permitir es que la bacteria tenga concentraciones subinhibitorias en su interior de la bacteria. Y eso hace con que estas concentraciones subinhibitorias, que no consiguen matarla, ¿cierto?, va a hacer con que la bacteria pueda generar modificaciones específicas, que ya sean un poco más específicas para el agente hostil. ¿A qué voy? Que gracias a esta producción, muchas veces de cambios de concentraciones que producen a través de esta impermeabilización de membrana, va a hacer con que la bacteria se adapte
y pueda generar las mutaciones en las futuras ciertas generaciones de la bacteria, que vayan empezando entonces a generar también, o también la adquisición de genes externos. Entonces la bacteria busca la adaptación para poder después volver a su fitness normal, porque necesita, no va a conseguir mantener ese fitness disminuido durante mucho tiempo. Entonces, esta impermeabilidad de membrana, que es un mecanismo SOS, le permite eso, le permite la adaptación finalmente en las generaciones para la resistencia a antibióticos. ¿Y cómo lo hace eso? A través de la regulación de la expresión. La bacteria tiene genes reguladores a nivel específicos, como es el MZ-UMR para las porinas de membrana externa, ¿ya? Que a través del estímulo que se produzca en las membranas externas va a tener, ¿cierto?, va a comenzar a disminuir su expresión, o aumentar su expresión, dependiendo de las características de su presión selectiva que se presente en el medio donde esté la bacteria. Y tenemos también los genes reguladores de multidroga resistencia, no sé si los consiguen ver ahí. Ahí. El MARA y el RAMAC son los más conocidos en gram negativo, ¿cierto? Donde podemos ver cómo actúan, estos genes reguladores son activados por la presencia de los antibióticos, y la verdad es que este gen son genes se llama MARA por la multidroga resistencia. Sin embargo, son genes que activan más de 40 genes a la vez. Son reguladores globales. Entonces, entre esos mecanismos de SOS que se activan, uno de ellos es el aumento de las bombas de expulsión, ¿cierto? Y también la disminución de la expresión de porinas. Quiero mostrarles un poquito, no sé si me queda tiempo todavía, creo que sí, sobre las detecciones de estos mecanismos de resistencia a nivel molecular. Ya hablamos de cómo es el fenotípico, pero quería verlos a nivel molecular. Cuando hablamos de los mecanismos adquiridos, y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de nuestras investigaciones también. Cuando hablamos de los mecanismos adquiridos, por lo general esto se hace a través de la PCR, muchas veces, identificación de genes y mutaciones, haciendo estudios de PCR y secuenciamiento para analizar dónde se encuentran o cuáles son los puntos que presentan mutación, ¿cierto? Y después analizar si esa mutación está asociada o no. ¿Ya? Por ejemplo, existen muchas mutaciones que ya han sido asociadas a la resistencia a antibiótico. Entonces, al encontrar esta mutación, ya podemos analizar qué es el mecanismo que produce la resistencia al antibiótico. ¿Ya? Otros estudios se puede hacer la identificación de mutaciones puntuales a través del uso de la PCR real-time, ¿cierto? Y las curvas de melting, utilizando una High Resolution Melting en los PCR real-time, donde nos va a permitir, por ejemplo, el estudio de una mutación en ciertas bacterias, cuando hay la presencia de dos pares diferentes, ya sea por la presencia de la mutación. Y también otra característica que podemos hacer cuando hacemos los estudios de mecanismos adquiridos, también, como yo les mencionaba, la adquisición o la presencia de secuencias de inserción que pueden estar afectando, por ejemplo, la expresión de una proteína, ¿ya? O que pueda estar afectando o produciendo la expresión de alguna, o que haya encargado algún antibiótico, hacer algún mecanismo de resistencia para el antibiótico. Tenemos la presencia de transposones y de secuencias de inserción. Este es un ejemplo de impermeabilidad de membrana producida por mutación, ¿ya? En la cual las porinas no fueron expresadas debido a que presentaban dentro de su secuencia, presentaban secuencias de inserción que habían permitido que se truncara. Ustedes pueden ver acá donde se truncaron en cada una de estas secuencias de inserción, cuando se insertaron, cómo truncaron la proteína en diferentes aislados clínicos. Ya acá generó, por ejemplo, un péptido de 135 pares de base, 135 aminoácidos nomás, acá produjo uno de 120, y en el caso de esta sí produjo uno de 867, que era una proteína que sí era funcional. Sin embargo, la ausencia de toda la parte final, del extremo 3 de la proteína, no permitió que la proteína se anclara en la membrana externa, por ejemplo. Entonces, lo que hacía que este péptido finalmente, si bien era funcional, cumplía la función de porina, no podía reconocer o llegar a la porina de membrana externa. Entonces, también esto nos indica cómo la presencia de inserciones, ¿cierto?,
la presencia de esta mutación, de esta inserción de estas secuencias, fueron y truncaron la expresión de las porinas de membrana. También otra identificación de mecanismos de resistencia son los mecanismos adaptativos. Tenemos los niveles de expresión génica a través de PCR real time, ¿cierto? Podemos hacer también análisis de expresión proteica, ¿ya? Una forma de screening que se utiliza bastante es el SSPH en extracciones de membrana externa. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, les voy a mostrar este ejemplo está mejor, donde podemos ver, quiero que vean, por ejemplo, la resistencia a la resistencia que se presentaba frente a carbapenémicos cuando teníamos ausencias de porinas. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la KP1 es una bacteria, una Klebsiella que tenía resistencia a imipenem, sin embargo las concentraciones inhibitorias mínimas son bastante bajas, si se dan cuenta, 8, 16, 4, ¿cierto? Presentaba una beta-lactamasa que era una carbapenemasa, que es la INPI1, y sin embargo presentaba las dos porinas de membrana externa que se asocian a resistencia a antibiótico de carbapenémico, a resistencia a carbapenémicos, que es la OMP36 y OMP35. Entonces no había problema con respecto a su impermeabilidad, no presentaba ningún tipo de impermeabilidad de membrana. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la KP9, que es la que sigue, ustedes pueden ver cómo en la KP9, cuando hacemos un análisis de las porinas de membrana externa, la OMK36 desapareció completamente del perfil de proteínas de membrana externa que presentaba esta bacteria, y pueden ver cómo cambia el nivel de concentración inhibitoria mínima. ¿Se dan cuenta? Presenta la misma enzima, la IMP, además presentaba una beta-lactamasa de espectro extendido, lo que hacía que también fuera resistente a todas las cefalosporinas, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado. Sin embargo, si nosotros comparamos la KP1 con la KP9, podemos ver que la razón de la resistencia alta a carbapenémicos está asociado justamente que a esta bacteria no presenta la porina de membrana externa. Entonces, para que ustedes vean cómo la identificación o el mecanismo molecular nos pueden demostrar cómo entonces la bacteria es tan resistente a este antibiótico. Y lo que hace que entonces definitivamente no sea capaz o que no permita la utilización de este antibiótico, y además lo más probable es que produzca un perfil de multidroga resistencia. ¿Ya? Este es un estudio que hicimos en el año 2016, que lo publicamos en el año 2016, sobre la inducción de la expresión génica en los fenotipos MDR, ya que era lo que pasaba un poco, que era cuando desaparecía esta porina, ¿cierto? Entonces lo que hicimos nosotros fue inducir la resistencia a través de puras concentraciones subinhibitorias mínimas. Inducimos el fenotipo multidroga resistente a través de puras... expusimos a la bacteria puras concentraciones subinhibitorias, cada vez más altas dependiendo de la capacidad de la bacteria. Y cuando ustedes pueden ver, cada vez que se hacía, partimos, ¿cierto?, con la expresión, esta es la porina de membrana externa, lo mismo que vieron en la anterior. La porina de membrana externa, la OMP36 o la OMK36, en un nivel basal, antes de empezar este tratamiento de inducción, cuando empezamos en el primer pasaje de inducción, ya podemos ver una disminución significativa de la OMK36. Es por eso que es uno de los mecanismos que primero se activan frente a la resistencia. Una característica importante es que todas estas bacterias no presentaban carbapenemasas, solamente eran bacterias que tenían o resistencia de beta-lactamasa de espectro extendido o no presentaban ningún tipo de beta-lactamasa. ¿Ya? Pero podemos ver entonces cómo fue disminuyendo rápidamente la expresión de la OMP36. ¿Ya? Y otra cosa importante que les quería mostrar es la diferencia aquí de la OMP36. Ustedes ven, acá tenemos la basal, la resistencia basal, y la expresión basal de OMP36 cuando la bacteria era sensible, y cuando la bacteria en el pasaje 4, ¿cierto? Después de los 4 pasajes, cómo había disminuido la expresión de la OMP36. Sin embargo, cuando comparábamos la expresión de la OMP36 al final de la inducción con las bacterias que ya eran resistentes, que venían de la clínica ya como resistentes al antibiótico, la expresión de OMP36 volvía a subir. Y esto se explica por lo que yo les mencionaba. La bacteria no puede mantener en el tiempo esta disminución de permeabilidad. La bacteria necesita volver
a tener un fitness de esta OM36, que es esencial para su fitness, ¿cierto? Volver a aumentar la expresión de esta porina. ¿Y por qué entonces esta se vuelve resistente? Porque lo que hizo la bacteria es adquirir algún mecanismo de resistencia externo o adaptativo que le va a permitir volver a su fitness normal y volver a expresar la porina de la misma manera. Eso es lo que ocurre muchas veces con estas bacterias. Es como la dinámica que produce en la resistencia. Voy a pasar un poquito más rápido por el tiempo, más que nada, sobre los marcadores moleculares de diseminación. Ahora, para entender un poco cómo se mueven, la importancia que tiene los marcadores moleculares de diseminación es principalmente para controlar o hacer estudios de vigilancia y entender un poco cómo es la dinámica de estos mecanismos que por lo general muchas veces son adquiridos. Acá nos vamos a los adquiridos principalmente, ya sean las beta-lactamasas de espectro extendido, las carbapenimasas que hemos conversado, ¿cierto? Enzimas modificadoras que pudiesen presentarse, o también bueno, los diferentes tipos de beta-lactamasas que encontremos, de diferentes características, entonces que hayan sido adquiridos ahora externamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es importante saber que el uso de antibióticos, ¿cierto?, va a afectar a nivel de comunidad, a nivel de hospitales, estos también se encuentran en aguas residuales, y toda esta dinámica de por dónde va pasando el antibiótico, ¿cierto?, va a ir generando la presencia de las bacterias que hay en cada uno de estos lugares, va a ir generando finalmente una adaptabilidad de la bacteria, ya sea por la adquisición de mecanismos o por la presencia de esta impermeabilización de membrana, que va a llevar entonces a que la bacteria sea resistente, y esta bacteria resistente también se vaya moviendo al mismo nivel entre estas mismas comunidades. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que va tanto a las mascotas, como de las mascotas vuelve a la comunidad, y así tenemos un mecanismo, un flujo muy dinámico de cómo se pueden diseminar esta resistencia. Entonces, el entender la movilización de estos genes de resistencia es importante a nivel de problemas, para entender los problemas epidemiológicos, controlar las infecciones y también hacer vigilancia epidemiológica, ¿ya? Entonces, cuando hacemos diseminación de resistencia, podemos encontrar transferencia vertical y horizontal. En la transferencia vertical estamos hablando cuando es la misma bacteria, por ejemplo, en un brote hospitalar, que sea la misma bacteria que se está pasando a través del hospital, nos permite identificar si estamos teniendo una diseminación que se está yendo a nivel de una sala, por ejemplo, o es a nivel hospitalar, que la misma bacteria la encontramos en diferentes lados, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer a través de dos técnicas que son las principales, PFY, que la verdad ya está un poco obsoleta, se utiliza mucho más MLST, sin embargo, mucho tiempo fue el gold estándar, especialmente para hacer brotes intrahospitalarios, en lo cual nos permitía hacer un estudio de restricción de DNA total, que nos permitía identificar a través de la restricción del DNA total, utilizando enzimas que fueran de un corte poco frecuente, ya en diferentes organismos, en microorganismos, ¿cierto? Nos va a permitir entonces hacer una restricción total que nos permita identificar un perfil de restricción del genoma de la bacteria. Y según este perfil de restricción y dependiendo de las características o de la evolución, ¿cierto? Pensando en que la bacteria siempre va generando evolución, podemos identificar si nos encontramos frente a una bacteria que es exactamente la misma, como es en el caso de estas dos, por ejemplo, donde tenemos bacterias que tienen el mismo perfil, por lo tanto se considera que es una bacteria que es clonal. Recuerden que esto es hecho para brote, ya estamos hablando en un tiempo determinado, corto determinado, no podemos hacer un análisis de 20 años, no nos sirve. Pero sí, para estudiar un brote intrahospitalario esta técnica nos permite identificar que entonces la bacteria que estaba en la cama A y en la cama B son exactamente las mismas, ¿ya? Porque tienen un perfil de restricción exactamente igual. Ahora ya, por ejemplo, las de otra sala no tienen la misma característica, ya empiezan a tener algunas diferencias, o en las del año anterior con este año tienen algunas diferencias de evolución, ¿cierto? Que nos van a ir identificando entonces otro perfil de restricción, como es lo que, por ejemplo, ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Esto se mide a través de los análisis de los dendrogramas, ¿cierto? Lo hace un programa que nos permite hacer un análisis de dendrograma donde nos identifica cuáles, entonces, porque a ojo humano es bastante más difícil, pero nos identifica cuál es un clúster que tiene de aproximación donde nos diga, oye, todas estas bacterias sí pertenecen o están asociadas clonalmente
por lo tanto vienen de un origen en común, o nos están diciendo simplemente estas bacterias que estaban en este brote, si bien tienes un clúster que pertenece a un origen en común, tenemos bacterias que no están asociadas a este mismo clúster, sino que vienen desde otro lado. Entonces nos permite identificar, ojo, entonces esto no es algo que viene solo de acá, viene también, hay un ingreso quizás de bacterias que vienen externas y que traen el mismo perfil de resistencia y nosotros lo estamos observando y estamos observando exactamente lo mismo. Entonces, este análisis de diseminación nos permite un poco hacer el seguimiento de cómo llegó la resistencia, por ejemplo, o cómo llegó esta bacteria que está produciendo la resistencia en mi brote, de dónde puede estar viniendo y cuáles pueden ser sus orígenes. Si nosotros lo asociamos obviamente ya después a datos clínicos, a datos de la sala y cosas así, o los días. El MLST, que es el más utilizado actualmente, especialmente en las infecciones hospitalarias de enterobacterias y gran negativos y gran positivos, es el estudio de ciertos, entre 5 a 7 genes que son considerados housekeeping, genes que tienen una variación, ¿cierto?, evolutiva que no es muy alta, entonces que nos va a permitir identificar si la bacteria que estamos estudiando pertenece al mismo sequence typing, que es del mismo grupo, o no, o sea, y nos permite también hacer un análisis de derivación, es decir, de dónde puede venir esta cepa, ¿ya? Este estudio epidemiológico nos va a permitir, por ejemplo, hacer estudios de poblaciones y estudios epidemiológicos a identificar, por ejemplo, un brote, como lo hicimos con el PFIE, como también de hacer estudios a nivel de estructura de la población bacteriana. ¿Ya? Entonces es mucho más amplio lo que nos permite o lo que nos puede entregar un MLST. Se hace un análisis de 7 genes, de 5 a 7 genes, como yo les mencionaba, en los cuales se secuencian. Una vez que se secuencian, se envían para estudio de modelación matemática para identificar cómo ha sido la evolución según las mutaciones que se presenten, ¿cierto? Y una vez que se hace ese estudio, este estudio se hace a nivel de Instituto Pasteur, a nivel de NCBI, lo que nos permite entonces identificar, se le asigna según esta modelación matemática de las mutaciones que se presentan en estos genes, se le asigna un número, un sequence typing, que nos va a decir a cuál pertenece nuestra bacteria, y nos va a decir, por ejemplo, ya esta bacteria pertenece a este grupo, lo que significa que este mismo grupo se ha encontrado, o este mismo sequence typing se ha encontrado en otras partes del mundo, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este es un sequence typing de una Staphylococcus aureus, y nos puede mostrar dónde ha sido reportado el mismo sequence typing que nosotros estudiamos, entonces nos permite hacer un análisis global, ya no solamente intrahospitalario, sino que podemos comparar nuestras cepas con cepas que están a nivel mundial y decir, oye, y yo puedo revisar, por ejemplo, ir a la que está acá en Suecia y decir, oye, ¿tiene las mismas características de resistencia o los habrá adquirido en el paso hacia mi país, hacia Chile? Entonces podemos identificar también esas características. Nos permite identificar, por ejemplo, si es que también tiene la resistencia a carbapenémicos, por ejemplo. Entonces, es un análisis mucho más a nivel global, ¿ya? Y una característica también importante de identificar solamente dónde más están, nos permite también identificar lo que yo les mencionaba, que es como el origen o de dónde viene esta cepa. Por ejemplo, si nuestra cepa se encontraba en este nuevo complejo o nuestro sequence typing se encuentra dentro de este número, podemos ver que es una derivación debido según el modelo matemático, ¿cierto?, de este complejo clonal que viene aquí. Eso significa que este complejo clonal que se encontraba a nivel, no sé, de Europa, pasó a América a través de nuestro sequence typing y generó un nuevo complejo, nuevas derivaciones en nuestro país, en nuestra región. Entonces nos permite también identificar un poco la evolución epidemiológica de ciertas bacterias, ¿ya? Lo que nos permite hacer un seguimiento muchas veces y una vigilancia de la resistencia. Para terminar, quería hablarles de la transferencia horizontal, los plásmidos, integrones y secuencias de inserción. No voy a hablar de cada uno en particular
de estructura ni nada. Sin embargo, el estudio de la diseminación de resistencia a través de plásmido, integrón y secuencias de inserción antes era mucho más complejo. Actualmente esto lo soluciona muchas veces el estudio del genoma completo de la bacteria a través de Next Generation Sequence, ya que nos va a permitir hacer detección de outbreaks muchas veces. Se puede hacer el estudio del mismo estudio de MLST que les mencioné a través de Next Generation Sequence al hacer la secuencia del genoma de una bacteria, y también nos permite hacer estudios de resistomas, que es muchas veces metagenómica, que es en un ambiente, ¿cierto?, hospitalario, o en una muestra, ¿cierto?, de heces, o en una muestra de una flora de, no sé, gástrica, por ejemplo, podemos hacer análisis de cuáles son los genes de resistencia o cuáles son las características o mecanismos moleculares de resistencia que se encuentran dentro de ese medio, a través del estudio de resistomas, haciendo un estudio de metagenómica a través de Next Generation Sequence. La verdad es que Next Generation Sequence vino a aportar mucho y ayudar mucho en el análisis o los estudios de moleculares de resistencia a antibióticos, porque ya no se necesitan análisis tan solo específicos y repetir diferentes tipos de análisis, sino que nos vamos a análisis más globales. Y esto también ha llevado todo este análisis de One Health, todo este análisis de resistomas y todos estos análisis de Next Generation Sequence han permitido también que entonces podamos no solamente estudiar un organismo en específico, sino que podamos estudiar a nivel veterinario, a nivel ambiental, y eso se puede unir, y es lo que se conoce como estudios de One Health, donde podemos generar un enlace en la resistencia antibiótica, los mecanismos de resistencia antibiótica a nivel del individuo, a nivel de la población y a nivel del ecosistema. Eso era, muchas gracias, no sé si hay alguna consulta, no sé si me pasé mucho en el tiempo también, disculpen por eso. Quise tratar de abarcar un poquito más, dejar un poco bien explicado todo, no sé si funcionó. Muchas gracias, Mónica. La explicación fue súper buena, estuvo muy interesante la charla. Y efectivamente, un par de preguntas. Lo primero es, bueno, este es un problema súper extensivo, no solamente en nuestro medio, a nivel hospitalario, sino a lo largo del globo. ¿Cómo podemos hacer para prevenir este tipo de consecuencias, principalmente a nivel poblacional, de la resistencia a antibióticos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, cuando se ha hablado muchas veces, yo creo que se ha escuchado varias veces que hay que, ¿cierto?, la restricción del uso de antibióticos a nivel veterinario, la restricción de uso de antibióticos también a nivel humano, que la gente de repente toma para cualquier cosa una amoxicilina. Entonces se sabe que todas esas causas o todos esos usos inapropiados de antibióticos ha llevado muchas veces a esta diseminación, por lo que yo les mencionaba anteriormente, lo que pasó un poco con el MSR1 en China, que partió en un chancho, pero ese chancho tenía fecas que se fueron a las aguas, que contaminaron otros animales, que fueron carne que fue consumida por el humano. Entonces, y todo partió porque se le estaba dando polimixina a los chanchos. Y los chanchos generaron entonces esta enzima que fue pasado a un plásmido y que finalmente se fue transportando en esta Escherichia coli. Entonces, es entender un poco ese uso inapropiado de antibióticos, ya va a llevar justamente, y está más que comprobado cómo ha llevado a la diseminación y a este aumento de los mecanismos de resistencia. El usar tratamientos empíricos, que también fue una cosa que costó de explicarle a los médicos muchas veces, era que no era la amoxicilina, no era para todo, ¿entiendes? Y que no, que tome, y que no quiero irme en contra de los médicos, pero estoy diciendo pero muchas veces, o que de repente se le entregaba al médico un antibiograma diciéndole, oye, no tienes para qué usar uno de espectro amplio, y el médico decía, pero está funcionando, da lo mismo. ¿Me entiendes? También son cosas que ocurren, que entonces, antiguamente esas cosas también llevaron a estos usos indiscriminados de antibióticos, llevaron la gente que le sobraba la amoxicilina o le sobraba un poquito de pastillas, ¿cierto? Y le dolía la cabeza, ay, me voy a volver a tomar esto porque puede que esto sea. Y entonces, ¿qué va pasando? Que todas nuestras bacterias que están internas se van exponiendo de nuevo al antibiótico, ¿cierto? Y la exposición del antibiótico a la bacteria, como yo les mencioné, la bacteria se va a defender.
y va a empezar a generar las formas de resistirse a eso, a ese ambiente. Entonces, si nosotros les mantenemos esos ambientes, ya sea a nivel de todos estos usos que yo les mencioné del antibiótico, va a hacer con que la bacteria finalmente va a ir generando resistencia, va a ir generando y va a empezar a generar también, a pasársela a sus vecinas, por así decirlo. ¿Me entiendes? Que es la diseminación finalmente. Otra cosa importante, que de hecho es una de las cosas con los que trabajan mucho, yo creo que los centros de vigilancia epidemiológica de resistencia antibiótica, es porque una cosa importante que hay que hacer, por ejemplo, en un hospital o a nivel de políticas de uso de antibióticos, es muchas veces ir cambiando los antibióticos que se van utilizando. Por ejemplo, se ha comprobado que actualmente la resistencia a aminoglicósidos, si tú vas y tomas una bacteria actualmente, puede que sea sensible a aminoglicósidos, porque hace 20 años atrás todas las bacterias estaban siendo resistentes a aminoglicósidos. Se produjo el cambio a pasar a otras políticas de usar otros antibióticos, se dejó de usar el aminoglicósido y llevó a que ahora estén sensibles, porque van cambiando las generaciones, van necesitando otras resistencias la bacteria. Entonces la bacteria, como va mutando, también nosotros tenemos que ir acompañando un poco esa dinámica. Y es por eso también la necesidad de estudiar qué es lo que pasa con la resistencia, estudiar qué es lo que pasa. La bacteria va a ir mutando, va a ir cambiando. En algún momento la vigilancia epidemiológica va a cambiar y nos vamos a dar cuenta que si dejamos de usar tal antibiótico se va a volver sensible. De hecho, es por eso que actualmente se está volviendo a muchos antibióticos antiguos, como la fosfomicina, como la misma polimixina, que eran antibióticos que se utilizaron antiguamente. ¿Entiendes? Entonces, la dinámica del antibiótico tiene que ir acompañada de la vigilancia epidemiológica de la resistencia. Perfecto, muchas gracias Mónica por la respuesta. Entonces un llamado general a evitar la automedicación por parte de las personas también, un tema súper importante y que contribuye también al desarrollo de esta resistencia a antibióticos. Le damos las gracias nuevamente a Mónica Pavés, investigadora de la Universidad de la Frontera con amplia experiencia en microbiología. Muchas gracias Mónica por la presentación tan buena que tuvimos hoy día. También aprovechamos de darle las gracias a nuestro colega Víctor Castañeda, que es la persona que está haciendo posible esta transmisión. Y con esto cerramos entonces el ciclo de seminarios de investigación del Departamento de Tecnología Médica durante este año de pandemia, el año 2020. Entonces nos despedimos deseándoles unas excelentes fiestas y nos vemos el próximo año en un nuevo ciclo de seminarios ya. Muchas gracias a todos por compartir esta tremendamente interesante presentación. Hasta una próxima ocasión entonces. Gracias Mónica, gracias Víctor. Chao. Gracias.